Ok, pues yo me llamo Melissa, soy de quinto semestre, pero pues en realidad llevo más tiempo en la facultad. Y mis líneas de investigación, de manera general, podríamos decir que son historia de las mujeres, historia de la sexualidad y más o menos historia de las religiones. Pero pues más o menos de lo que pretendo hablarles un poquito ahorita es de una investigación reciente que hice en un seminario que creo que es de los pocos que existen de edad media en la facultad, con la doctora Cintia Maciel, que me dio oportunidad de trabajar este tema que yo tengo desde hace un tiempo, que es la historia de la sexualidad femenina entre el siglo XIII y el XIV, ¿no? En específico, yo retomé como, digamos, estudio de caso, el caso de Juliana de Norwich, y hablé un poquito también de Hildegarda de Bingen, y intenté como entrecruzarlo con la cuestión de la historia del cuerpo, ¿no? Porque también es una línea que recientemente me ha interesado mucho y que yo creo que tiene para mucha investigación todavía, por lo menos en habla hispana, ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir? A ver, pues este trabajo fue más o menos breve, lo trabajé durante, digamos, unos 4 meses de manera intermitente, pero creo que fue bastante fructífero el a dónde llegué, ¿no? Para hacer un trabajo escolar, creo que estuvo bastante bien. Y pues yo lo intitulé más o menos como Mujer, Cuerpo y Alma, Sexualidad en la Edad Media entre los siglos XIII a los siglos XIV. Pues digamos que como inspiración yo tomé una obra que se llama Una historia del cuerpo en la Edad Media, que es de Jacques Le Goff. En realidad es más como una obra de difusión, digamos, pero puso ahí como el lápiz en mí, ¿no? Para que me diera ese interés de seguir investigando este tipo de temas. Entonces también por eso yo uno de los títulos iniciales que le ponía era Una historia del cuerpo, ¿no? Pero digamos que este título que se queda está bastante pues sintético y bien resumido, ¿no? Aunque siempre los títulos son complicados. Eh, la cuestión de por qué a mí me interesa hacer o intentar hacer historia del cuerpo es porque, pues sí, en primera instancia porque soy hija de mi propio tiempo, ¿no? Digamos. Entonces, actualmente a las cuestiones de la sexualidad, del cuerpo, el género, nuestra generación le da mucha importancia y académicamente también queremos como seguir investigándolo, ¿no? Entonces, también otra investigadora, digamos, que a mí me inspiró mucho en ese sentido, fue la doctora Galanta Genevieve, que, bueno, ella es investigadora y profesora en la Ibero, pero durante un tiempo yo tuve la oportunidad de tomar clase de Historia del Cuerpo, ¿no? Y en esa clase, pues, justo como que empezó a surgir este interés mío, ¿no? Que de por sí yo tenía un interés previo por la sexualidad, no solo femenina, sino también por la sexualidad en general y de manera académica, digamos, ¿no? Entonces, hay una frase que la doctora Genevieve en uno de sus trabajos dice, que justamente dice que la cuestión del cuerpo en la modernidad se volvió en el lugar privilegiado para lo social, lo cultural y lo político. Pues es obvio que nuestras generaciones nos sintamos tan identificadas pues, con estas cuestiones porque se pone un especial énfasis, ¿no? Nuestras vivencias son marcadas, atravesadas por el sexo biológico, el género asignado y las disidencias que existen alrededor y este, mm, todas esas cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Entonces, pues obviamente yo no soy la excepción, también me veo atravesada por esas cuestiones y pues si no, hago o pretendo hacer, mis intereses son desde mis propias vivencias y pues mis propios conocimientos también, ¿no? Más o menos como indagando o profundizando un poco más en este trabajo que yo realicé. Eh, sí. Algunos otros investigadores que yo retomé y leí para esto fue obviamente a la doctora Genevieve, Alison Miller, que escribió sobre la monstruosidad en los cuerpos femeninos en la Edad Media, y Carolyn Binnon Walker, que ella en específico trabaja como con cuerpos de los y las santas, en específico también con el de las mujeres, ¿no? Y después de eso,
digamos que yo conocí pues a Juliana de Norwich y a Hildegarda de Bingen, y Hildegarda de Bingen no la trabajé mucho porque como que es un tema muchísimo más amplio y me pareció un poco más por el tiempo y tal trabajar a Juliana de Norwich, ¿no? Juliana de Norwich creo que tiene dos obras, ahora existen dos obras publicadas de ella, que son básicamente sobre las visiones que tiene sobre visiones divinas, digamos. Este, y en ella también podemos ver como, no en todas, en algunas visiones podemos ver como esta relación que existe entre cómo vive ella su cuerpo en relación con Dios, ¿no? Y el alma, también es una cuestión que está siempre presente. Por ejemplo, me queda ahorita y me quedó muy marcado esta parte Juliana tiene una visión en la que ella pues como que ve un cuerpo postrado en el suelo y de ella sale como una especie de criatura volando que es un poco extraña, como antropomorfa, y esa es como la interpretación que tiene de eso, es que pues el cuerpo es la conexión que tenemos con Dios y nuestra alma está todavía más cerca de Dios, digamos, ¿no? Entonces por eso existe como toda esta ritualística alrededor del cuerpo, de que hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que procurarlo, porque así como se ve tu cuerpo, es como está tu alma, ¿no? Podríamos decir. Justo, yo intentando como hacer esta relación entre historia del cuerpo e historia de la sexualidad, pues me di cuenta que, por lo menos, o sea, no creo que haya descubierto el hilo negro, digamos, pero creo que sí está muy dividida la parte en la que, por una parte se estudia historia del cuerpo y por otra parte se estudia historia de la sexualidad, ¿no? Entonces, yo más o menos lo que pretendía con esta breve investigación era hacer esa fusión, digamos, porque realmente sí lo puede encontrar, ¿no? O sea, sí puede como analizar eso, ¿no? Por ejemplo, retomando otra vez a Juliana, existe también otra obra que se llama De Secretis Mulierum, se traduce como Los secretos de las mujeres, que pertenece a una corriente específica, ¿no? Se llama Los libros de los secretos. En este libro, pues, se le atribuye a Alberto Magno y a sus comentadores. En ellos, pues, exploran muchas de esas cuestiones sobre la corporalidad y la sexualidad femenina. Y también hablan de Juliana, ¿no? Por ejemplo, dicen que hay una cuestión en el útero de las mujeres que la retención de la menstruación genera lo que se conoce como éxtasis, ¿no? Y el éxtasis es a veces lo que provoca estas visiones. Entonces ellos intentaban explicar que estas visiones que tenía Juliana era por una cuestión interna, que sus órganos no funcionaban de la manera en que debían, que tenía retención del menstruo, ¿no? Entonces por eso ella tenía este tipo de visiones, acercamientos, digamos, y en específico, o sea, esta obra de Secretis Mulierum es interesantísima, ¿no? Porque te habla también un poco sobre cómo, pues cómo entendían que se llevaba a cabo la concepción, cómo participaban los fluidos masculinos, femeninos, cuáles eran las condiciones para que se llevara a cabo la concepción de un nuevo ser humano, ¿no? Y por supuesto no puedo obviar la parte de que en la Edad Media la cuestión del alma siempre está presente, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo. Yo sé que la cuestión en sí misma del alma es todo un tema larguísimo y súper extenso, pero más o menos como lo que yo puedo retomar es que, pues digamos que existen como varias concepciones de cómo se crea el alma y qué tipo de almas existen, ¿no? Digamos que existen como 3 estadios en la creación del alma, ¿no? El alma como más primaria es la que se crea en la participación, en la concepción, ¿no? En la participación de los fluidos femeninos y los masculinos, y se crea en el útero, ¿no? Pero pasan unos días y se crea como un alma más animal, digamos, y ya después el alma que infunde Dios es como el alma racional, ¿no? Entonces participan básicamente pues 3 personas, ¿no? Los fluidos, digamos, los fluidos del hombre y Dios, que es quien infunde el alma racional.
y la mujer bien gracias, ¿no? Eso es bastante recurrente en este tipo de como explicaciones. Eh, o sea, no pretendo como hacer una comparación evolucionista o que fuera mejor o peor, simplemente es, ¿no? Y yo creo que lo importante está en comprenderlo. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, claro. Y pues justo yo como voy viendo, o sea, no sé si este vaya a ser como mi tema de tesis, digamos, porque sé que es un tema que da para mucho más investigación todavía. Entonces, creo que es un área bastante fértil en el sentido de que, o sea, no solamente yo puedo aportar algo, sino que también esperaría que otros de mis compañeros también se interesaran por este tipo de temas, porque es como digo, hay muchas cuestiones que yo no alcanzo a explorar, a dilucidar, y además en esta breve investigación, ¿no? Pero, o sea, creo yo que sí da para mucho más, ¿no? O sea, yo solamente retomé el caso de Juliana de Norwich, ¿no? Pero, por ejemplo, sigue estando Hildegarda de Bingen y existen muchísimas otras místicas que tenían este tipo de experiencias, sí espirituales, pero también corporales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las místicas que padecían anorexia, que ahora llamaríamos nerviosa, o bulimia, o este tipo de cosas con la deprivación de los alimentos, también es todo un tema aparte, ¿no? Eh, y no sé, respecto al tema de la sexualidad, en específico la femenina, pues también resulta como problemática y un poco difícil a veces de trabajar, porque ciertamente no existían como muchos, o sea, no sucedía que las mujeres se sentaran a escribir sobre cómo vivían su sexualidad en su propio cuerpo, ¿no? Eso obviamente no sucede, más bien las fuentes existentes y disponibles pues son justamente a base de este tipo como de tratados, muchas veces médicos, jurídicos, que hablan de estas cosas, ¿no? Entonces pues también en ese sentido la investigación pues es sesgada, digamos, es diferente y lo que podemos como explicar a partir de ese tipo de fuentes pues es otro, ¿no? Eh, y ya, yo creo que el tema de las místicas es muy interesante y ahí sigue estando, ¿no? Y eh, como se puede seguir explorando, explotando.